Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy tengo un episodio especial porque voy a hacer una entrevista que la verdad me emociona bastante. Hoy está con nosotros, lo voy a decir así, un amigo de la casa. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis Miguel. Gracias por estar. Félix, has estado aquí como analista y un observador crítico de la realidad, primero. Luego estuviste como funcionario público, pero en un cargo de perfil más bajo. Y hoy te tenemos acá como ministro de Comunicaciones. Así que bienvenido, gracias por darnos el tiempo. Sabemos que tu agenda está topadísima, pero qué gusto tenerte de vuelta y pues contentos de poder platicar un poco de la situación a la que te metiste, porque creo que tomaste una decisión bien complicada y el presidente tomó una decisión también, digamos, de proponerte ocupar este puesto, particularmente después de una situación incómoda, ¿verdad? Sí. Que, digamos, con la exministra, pero bueno, ya vamos a pasar esa página y creo que me gustaría enfocar esta entrevista en el futuro, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Si ustedes están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, no busquen más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Imaginen deleitar a sus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor y postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos de la más alta calidad. Hagan de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria. Escriban al WhatsApp 5923-9198 de Cocina y Más. Lo repito, 5923-9198. Ahí pueden ver el menú de Cocina y Más y poder reservar su evento. Primero te quiero preguntar algo. Cuando fuiste nombrado como ministro de Comunicaciones, hubo en redes sociales, en algunos espacios, algunos cuestionamientos. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a ver en ese puesto a personas relacionadas al sector de la construcción, de una forma u otra, ¿verdad? Y la ministra, la exministra, venía de ese sector, ¿verdad? Entonces, digamos, parecía que el gobierno del presidente Arévalo iba por esa línea también, hasta que, digamos, pasa lo que pasa, ella es destituida y entonces te nombran a vos, y eso para mí sí fue un cambio, un giro bastante brusco, digamos, en la dirección del Ministerio de Comunicaciones. Disruptivo, si se puede ver de otra forma. ¿Cómo lo ves? ¿Qué responderías a eso, digamos? Bueno, pienso que realmente puedes decir que alguien que está conduciendo una cartera querés que sepa de la materia. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuál es la materia? Ajá. Entonces, asumir que la ingeniería es todo o que la construcción es todo lo que hace el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y particularmente asumir que la infraestructura es una cosa en sí misma y no un medio para conseguir un fin, creo que es donde está el quiebre. Digamos, con independencia de la coyuntura específica, digamos que podés tener propósitos políticos y de política en un momento dado que te hacen elegir a un funcionario con unas características u otras. Ponte, si tuviéramos un Estado que funciona sin tantos sobresaltos, podrías decir, ya tenemos todo bajo control, necesitamos expertos temáticos para manejar los sectores, pero la verdad de los hechos es que la mayoría del tiempo no estamos en ese lugar. Y en este caso en particular, creo que sí tiene que ver con que el Ministerio de Comunicaciones tiene un mandato que tiene que ver sustantivamente con el desarrollo nacional, con el desarrollo económico y social, aún antes que simplemente con la construcción. La construcción es la forma como conseguimos esos resultados. Pero el problema si tenés a alguien que sabe de construcción, pero no está poniendo atención a la dimensión de desarrollo, te va a ir tan mal como si haces lo contrario. Claro. Si tenés una persona conduciendo sin absoluta ninguna consideración con respecto al contenido técnico de la tarea, con el contenido técnico del sector. De lo que ves cuando te acercas al ministerio, es mi experiencia, hay gente muy competente en la materia sustantiva. O sea, claro, que tienen sus posiciones, exacto, digamos. Entonces, más bien lo que necesitas hacer es crearles el espacio necesario para que hagan lo propio, mientras que tú embarcas al sector y a la institución en el contexto de los propósitos de política específicos y en las necesidades de desarrollo. Entonces, creo que más que cuestionar si tengo las calificaciones como constructor, que evidentemente no las tengo, lo que tenemos que preguntarnos
es cuál es el negocio del Ministerio de Comunicaciones y no es simplemente la construcción. Claro. Y esa pregunta te la hacía, que igual ya la habíamos resuelto aquí en un programa anterior. Aquí, Kiko hoy estaba sentado aquí y dice, es cierto, lo que necesitamos es un buen gestor, ¿verdad? Y es el caso para todos los ministerios, ¿verdad? Lo que necesitamos es gente que pueda hacer caminar digamos, esas dependencias del Ejecutivo que son tan importantes para temas específicos. Lo mismo para salud, o sea, no tenía que ser un médico, lo mismo educación y así en otros espacios, ¿verdad? Pero igual creo que era interesante preguntártelo. Ahora, estos cuestionamientos, yo imagino que habrán venido de 3 espacios, ¿verdad? Uno, de gente que a lo mejor, pues, sí tenía como no te conocía, no sabía, digamos, de tu experiencia, decía quién es, ¿verdad? ¿Por qué lo nombran? Por ahí, pues, es legítimo, digamos, esa duda creo que les habrá quedado resuelta. Pero digamos, también habrá, tu nombramiento seguramente habrá puesto nerviosos a algunos sectores, ¿verdad? Particularmente esos sectores que de alguna forma u otra eran contratistas, ¿verdad? Del Ministerio del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, y que dirán, bueno, con la ministra anterior que venía del sector, a lo mejor podíamos entendernos, ¿verdad? Pero ahora, digamos, ponen a una persona que no conocemos, que además has estado fuera del país también, digamos, un tiempo, y que además sí perteneces al partido, o sí sos cercano al partido, ¿verdad? Entonces, digamos, eso tuvo que haber puesto nerviosos a muchas personas. ¿Has percibido ese nerviosismo? Fíjate que tanto como percibirlo, no, pero eso probablemente porque surtió efecto. Creo que fue una decisión acertada del presidente, no porque yo tenga particulares méritos, sino porque tengo particulares características. Vos ya lo describías, ser el outsider, el fuereño en este negocio, era en este momento una decisión, a mí me parece muy acertada, porque tenés la posibilidad, más bien, tenés la necesidad de reencauzar el ministerio en otra dirección. Claro. Y mientras tanto, todos los actores sustantivos de ese sector están atrapados en la misma dinámica que querés romper. Entonces, es muy difícil que cualquiera de esos actores tenga la suficiente libertad de acción para poder hacer lo que los propios sujetos del sector necesitan. Claro. Entonces, digamos que es un poco lo que le pasa a la persona que tiene una enfermedad mental. El órgano que le tiene que servir para tomar la decisión de someterse a terapia es el órgano que está enfermo. Claro, Entonces, de alguna manera, pasa eso en este contexto. Tienes un sector que necesita cambiar su forma de ser, pero se le hace muy difícil admitirlo y más difícil aún movilizar las energías para moverse en esa nueva dirección. Un poco como que al sector y al ministerio le tocaba, así como mitad en broma, mitad en serio, decimos una intervención. Y esto es lo que termino siendo. Totalmente. Termino siendo la concreción de esa intervención. El sujeto que desde afuera le dice, mire hermano, usted necesita detenerse y dejar de tomar tanto. Que luego, pues, el que va a tener que dejar de tomar es el sujeto. Claro. Ese sector, ese compacto de institucionalidad, contratistas, fuentes de financiamiento e incluso sujetos beneficiarios de la obra pública, van a tener que comenzar a comportarse de una manera distinta, pero hay alguien que les dice, este es el aldabonazo de la hora de cambiar. Claro. Yo esto lo interpreto, digamos, tu llegada al ministerio lo interpreto como un segundo shock para el sector, ¿verdad? El primero fue el proceso de lucha contra la corrupción 2015 en adelante, en donde vimos a constructores, grandes constructores, pidiendo perdón a la población, ¿verdad? Frente a un juez. O sea, sometiéndose a la justicia y siendo, digamos, expuestos en lo que hacían, ¿verdad? En la corrupción. Y la otra cosa que te iba a decir es que yo espero que hayas cambiado la silla de tu escritorio, porque esa silla, de tu escritorio en el despacho, porque esa silla tiene un legado muy malo, ¿verdad? Lo digo en broma, pero lo digo en serio, porque hemos visto durante los últimos, no sé, 3, 4 gobiernos por lo menos, que el ministro de Comunicaciones termina frente a la justicia, ¿verdad? Sí. En diferentes situaciones, ¿verdad? Pero todas relacionadas a lo mismo, que es el pago de deudas, recibir comisiones para poder hacer pagos de deudas, y luego vemos que la construcción de infraestructura en el país está en una situación deplorable. Entonces, hablemos un poco, no quiero hablar del pasado, pero hablemos un poco de ese legado, ¿verdad? Que tenemos, y esa responsabilidad enorme que tenés de limpiar el puesto de ministro de Comunicaciones. Yo creo que, de nuevo, ese es uno de los primeros lugares donde ves
o donde surte efecto esta noción de ser el outsider. Yo no sé qué tan rápido le ha pasado a los sujetos que han estado en ese puesto en el pasado. Como dices, esa CIA con ese legado tan oscuro. Sí. Pero creo no equivocarme en decir que acá yo no estoy percibiendo eso, porque los propios sujetos que podrían ser oferentes de tales ofertas no están enteramente seguros cómo hacerlas. Claro, no entonces, se te van a acercar con esas propuestas porque no saben cómo lo recibirías. Resulta que no vengo del sector, no me conocen en ese sector, no tienen las palancas que podrían usar en ese contexto, entonces no operan esas mismas ofertas bajo las mismas reglas, lo cual honestamente, aunque probablemente no lo admitirían los que quisieran usar esas palancas, honestamente esas son buenas, la falta de esas palancas es bueno para ellos, para ellos mismos. Ahora tienen la oportunidad de enfrentarse a circunstancias más sanas, yo le llamaría incluso más adultas desde el punto de vista de la institucionalidad. Claro, porque también era una extorsión, digamos. Exacto. El hecho que tuvieras que pagarle al ministro para que te hiciera tu pago. Exacto. Ya te estaban extorsionando. Es mutuamente indigno, podrías claro. decir. Entonces, si lo tomamos con ese matiz, y creo que probablemente la gran mayoría de gente que está involucrada en este asunto, sí piensa de esa forma. Algunos, pues, serán recalcitrantes, ya construyeron un modo de vida, incluso una autopercepción, donde eso está completamente internalizado y no están dispuestos a cambiar, pero es muy probable, como lo vimos justamente, como dices, en torno a los procesos del 2015, que hay gente que lo hace porque es la única manera de hacer esos negocios, claro. Pero que si se les ofrece una opción distinta, pues también están dispuestos a utilizarla, y creo que una buena parte de la tarea en adelante es comenzar a mandar señales distintas acerca de cómo se hacen estos negocios. Tu postura también habla de un proceso de redención. Porque es un sector muy contaminado. O sea, el sector de la construcción, particularmente contratistas del Estado, está contaminado a todo nivel. O sea, sabemos que hay diputados contratistas, sabemos que hay funcionarios contratistas, muchos constructores, el famoso diputado constructor, ¿verdad? Que hay muchos por ahí. Sí. Y entonces hablemos de otro tema, que es la famosa deuda, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Comunicaciones tiene una deuda grande de obra que se ha construido bien o mal y que hay que pagar de una u otra forma, ¿verdad? Ese proceso, ¿cómo lo encontraste y cómo lo van a llevar? Ya, yo creo que en la conversación que tuvieron con los quiques, salió el tema. Para empezar, que hay que tener mucho cuidado porque no es una deuda, son compromisos. Claro. Compromisos en los cuales, si se realiza la obra pública, se generan deudas que se tienen que pagar. Eso sí es absolutamente cierto. Pero mientras esas obras públicas no suceden, no termina de ser deudas, sino son simplemente esos compromisos contractuales. Eso lo pone en un espacio muy ambiguo, pero por el otro lado también da cierto espacio de maniobra de hacia dónde te vas a mover. Y eso es interesante porque justamente es en ese espacio que debemos movernos para ir saliendo de la cartera de arrastre, y hablemos un poquito más adelante de ella otro poco, pero también es donde se presentan los ataques a lo que estamos tratando de hacer cuando se malinterpreta el espacio de maniobra que tenemos y la naturaleza de esos compromisos. Cuando no hay una, digamos, que por supuesto es una tarea de comunicación nuestra también, pero cuando no hay una clara comprensión de qué es lo que está en juego y cuánto espacio hay para jugarlo, comenzamos a pedir medidas extremas en una u otra dirección, en vez de decir, ok, aquí estamos ante una mala situación en general. Y tú hablaste de redención, y lo que generalmente viene antes de las redenciones son las crucifixiones. Son historias que terminan mal. Sí. Y esta es una historia, por lo menos en lo que respecta a esa cartera, que como la veas, termina mal. Cancelas un contrato, hay pagos que hacer y pues te quedas sin la obra pública. La cierras por mutuo acuerdo, que sería esa la de cancelar. Te quedas sin la obra. Si la declaras lesiva, te quedas sin la obra, pero además, aunque es un poquito más barato,
te quedas con la puerta abierta a que el contratista te demande. Claro. Y entonces no solo no tienes la obra, sino podrías no tenerla por muchísimos años, porque cualquier cosa ahí está intervenida, ahí está parada hasta que se resuelva el juicio o el arbitraje. Y no sabes cuánto va a costar. Podría costar cualquier cantidad de dinero si lo pierdes, como ya le ha sucedido antes al Estado guatemalteco. Y si terminas la obra, te van a acusar de que estás trabajando con gente, claro, ya sea corrupta, con nexos sospechosos o bajo contratos irregulares. O sea, que la solución siempre va a ser subóptima, digamos. Va a ser subóptima, exactamente, y eso es lo que tenemos que entender y tomar decisiones en ese contexto. Nuestro queridísimo patrocinador Piedrasanta está promocionando en este momento la 5ª Cumbre Internacional de Educación 2024, Aprender a transformarse uno mismo y a la sociedad. Este es un espacio de formación para directores y docentes de centros educativos de todo el país. Es un evento online gratuito del 13 al 14 de junio. Para poder tener más información o poder inscribirse en estos eventos, visiten www.eventos.piedrasanta.com. Esto tiene el apoyo, obviamente, de Piedrasanta, Narcea, Blink Learning, Crops, Edelvives y Vicent Vives. Recuerden, la 5ª Cumbre Internacional de Educación de Librerías Piedrasanta. Claro. Félix, no te voy a pedir, digamos, casos específicos, pero hablemos un poco de qué encontraste, ¿verdad? En cuanto a la construcción de infraestructura, que es uno de los temas, tal vez el tema más amplio y tal vez el más importante, digamos, dentro de la cartera de comunicaciones, no el único, pero ¿qué encontraste que te ha llamado la atención? Digamos, obras inconclusas, obras mal hechas. ¿Has tenido tiempo como de hacer o estás en ese proceso de auditoría? De hecho, ya había un proceso de revisión que empezó, de hecho, bajo la gestión de la ministra anterior, y que identifica, en efecto, una cartera malsana, digamos, o con problemas de más de 1,400 contratos que tienen problemas de diferentes índoles. Y francamente, y eso es una de las cosas muy, muy importantes a tener en mente, es que cada uno tiene características distintas. Sí puedes hacer ciertas colecciones de proyectos, que te digo yo el caso de las escuelas Bicentenario, pero incluso cuando te vas a revisar la situación de cada escuela Bicentenario, descubres diferencias importantes. Claro. Pero el rango de problemas es considerable. Contratos mal hechos, contratos donde no hay financiamiento para sostener el contrato que se ha hecho, contratos en los que, a pesar de que son irregulares, digamos, el contratista está sacando la tarea en tiempo y costo, contratos irregulares donde no está sacando la obra, contratos donde diste un primer adelanto y el contratista desapareció por completo. No, hay de todo. Claro. Entonces, decir simplemente limpie la mesa de golpe y porrazo es complicado. Particularmente, y lo que de alguna manera para mí es el principal criterio o el punto de partida, es porque esas obras públicas no son antojadizas, en el sentido de que sí hay necesidad de carreteras, sí hay necesidad de hospitales, claro, sí hay necesidad de escuelas, aun y cuando en algunos casos encuentras que están puestas en el lugar equivocado o por la razón incorrecta para beneficiar a pocos o a solamente a quien hace la obra. Pero en términos generales, sobre todo las obras de carreteras, no es, salvo el infame caso de la carretera que va a dar a un spa. Pero en términos generales, los caminos están donde está la gente y claro, la gente los necesita. Entonces, si tu reacción automática es decir, demande, cancele, estás poniéndote en una, exactamente, estás poniéndote en una situación de afectar el interés de la mayoría, el interés común, con mucha facilidad y mucha ligereza. Y también a lo mejor poniendo al Estado en una situación complicada, con demandas, con, digamos, situación complicada. Exacto. Que si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Claro. Pero tienen que valer la pena en función del interés general. De esa cuenta que en términos generales trato de pensar en esto
como una cuestión de administrar una cartera de proyectos. No es proyecto por proyecto. Y esto pensando solo desde el punto de vista del pasado, que tiene más relevancia aún cuando estamos pensando en el futuro, y espero tener oportunidad de dar algunas explicaciones al respecto de eso. Claro. Pero desde el punto de vista del pasado, tienes que examinar cómo las decisiones que tomas sobre la cartera afectan a la cartera en conjunto. Y esto tiene una implicación concreta, muy concreta, porque es que con frecuencia los contratistas no están haciendo solo una obra, y los estatus de las obras que está haciendo el mismo contratista pueden variar significativamente de uno a otro por una variedad de razones intrínsecas o extrínsecas. Y si tomas una decisión acelerada en torno a un proyecto, puedes estar afectando otros proyectos que debieran seguir porque están funcionando bien. Así que hay que pensarlo con cuidado. Claro, y entiendo también que me estás diciendo, no todo se puede entender como corrupción, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de problemas que tienen que ver con, a lo mejor con negligencia, que tienen que ver con falta de capacidades dentro del ministerio, que tienen que ver con, digamos, otro montón de problemas de la misma gestión pública, de la administración pública del país, carencias que tenemos y que se ven reflejados en la obra pública. Exactamente. O sea, lo que hay enredándose en torno a cada proyecto es una compleja relación entre personas, contrato, dinero, demanda de las personas en la comunidad. Claro, ese es el problema. Ahora, veo que hay una serie de retos, ¿verdad? Una es este proceso de limpieza, que también te quería preguntar qué metodología van a adaptar. ¿Vas a armar una fuerza de tarea para el proceso de limpieza de obras, que es como ir viendo caso por caso qué está pasando, qué nivel de avance, qué nivel de pagos, digamos, todo ese tema? Y hay otro que es ver hacia el futuro, que es pensar cuál es el plan de construcción de infraestructura que tiene el país. Porque, digamos, hay una idea como que está algo abandonado ese plan, ¿verdad? O sea, hay proyectos, o sea, siempre hay proyectos de construcción, pero está abandonado con una visión más estratégica, más de país, ¿verdad? Es algo que no hemos tenido a lo mejor en 20 años o un poco más. Tal vez hablemos de esos dos espacios. Primero, ¿cuál es la metodología que vas a usar para limpiar lo que ya está? Sí, limpiar el pasado, digamos. Y mira, de hecho, de nuevo, esto es algo que ya se inició con la gestión de la ministra anterior. Es justamente un equipo que está viendo proyectos, evidentemente teniendo que usar una mirada muy estratégica en términos de los proyectos de más impacto, de más envergadura, porque ya te digo, con 1.400 contratos a revisar, cualquiera de ellos puede tener miles de folios. Claro. El asunto es complejo. Entonces empiezas de manera muy, muy estratégica a buscar los que puedes desentrampar. Y creo que te vas a los extremos, digámoslo de alguna manera. Encuentras los que más fácilmente se pueden desentrampar para completar la obra pública con los menores costos posibles para el Estado y para el interés general. Y te vas a los que presentan, los que más fácilmente puedes decir, esto no debería de seguir sucediendo. Este contrato no tiene ningún sentido, mejor cerremos esta cosa antes de que genere costos mayores. Esos son los fáciles. Por supuesto, la zona gris en medio es donde la cosa se pone más entretenida. Y a lo mejor es el más grueso, ¿verdad? Exactamente. Ahí está el grueso de problemas. Pero sí, no, porque de nuevo es como que la distribución es de cola, ¿cómo le llaman? Claro. Delgada. En este caso. Tienes muchos proyectos más o menos pequeñitos y unos cuantos a los que les apuestas. Eso, y cuando digo grande, términos financieros, pero también en términos de visibilidad, impacto sobre los que tienes que trabajar. Ahora, ¿qué sucede en adelante? Y eso creo que sí es realmente importante, porque tú lo decías, es como que el plan ha estado abandonado. Y es muy interesante porque no es estrictamente cierto. No. Es una percepción. No, pero tienes, o sea, lo que pasa es que no es completamente cierto, pero sí es parcialmente veraz. El ministerio, y me voy a detener en el caso de las carreteras porque lo ilustra de manera particularmente buena. El ministerio tiene un plan de desarrollo vial. Esto es un documento basado en trabajo bastante extenso y esforzado de determinación de qué caminos hay, qué caminos se necesitan, por qué razones se necesitan, qué características tienen, cuánto cuestan.
Y eso en el 2018 se hizo el plan de desarrollo vial que actualmente está vigente. Tiene una vigencia al 2032, perdón. Y en el 2023 incluso se actualizó la data de ese plan. Podés tener objeciones acerca de aspectos de los criterios que usaron para hacer ese plan y de hecho pues criticaría a algunos, particularmente lo que se refiere a los caminos rurales. Pero en términos generales el plan está. El problema es que solo el plan está y de ahí no pasó nada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Tú haces el plan, lo haces entero, sabes cuánto va a costar, tienes hasta una perspectiva temporal, así que puedes decir, si va a costar esto, divídalo entre los 15 años que tiene y apuéstele con el presupuesto para esos 15 años. Ponerle cronograma, presupuesto y exacto, cómo se va a ejecutar. Esto no es ingeniería genética. Ajá. Es ingeniería, pero no genética. Sí. Así que tampoco es particularmente novedosa. Pero ¿qué sucede? De ahí en adelante, el documento plan es un instrumento que es más bien un monumento a la planificación que una herramienta útil. Porque de ahí en adelante el desarrollo de los caminos en el país se hace sobre el sagrado principio de que el que tiene más aliado traga más pinol. ¿Qué quiere decir eso? Alcalde que tiene conexiones con un diputado con más palanca es el que puede conseguir que le hagan su tramo. Claro. Y todo el mundo habla de tramos, y tramos por aquí, tramos por allá. El ministerio tiene tramitis, podrías decir. Y no solo el ministerio, todo el sistema. Porque entonces el alcalde va con el diputado, mire, diputado, ayúdeme. El diputado va al ministerio, si tiene conexiones, digamos, positivas, pues pide que le echen una mano. Si no tiene conexiones, hace uso de su derecho de reclamar. Claro. Y bueno, el tren continuo de diputados que llegan con nosotros a exigir razonablemente, bueno, ¿y qué pasó con el tramo no sé cuántos? Esa cosa no para. Porque esa es, digamos, de alguna manera, la forma de asegurar que tu camino pase. Claro. Es y en cierta forma, estar empujando la puerta. De cierta forma va de la mano con el desarrollo casi, digamos, que se va dando en las regiones, ¿verdad? Que se va dando sí o sí. O sea, aunque haya o no haya camino, ¿verdad? Exacto. Y se da si hay camino o no hay camino en términos de la dinámica demográfica, claro, podríamos decir. Remesa y todo lo que exactamente, viene. lo que pueda haber. Lo que pasa es que eso te abre una puerta que es la puerta que hace tanto daño de ¿cómo se llama? El patrocinio, el clientelismo. Claro. Porque en el momento en que yo como alcalde tengo que encontrar un diputado que me patrocine, entonces se abre la puerta de la transacción. Diputado, pida por mi tramo y yo a cambio le voy a dar algo. En el peor de los casos, dinero. En otros casos puede ser lotes de votos o cualquiera otra de las monedas de cambio. A su hermano, ¿verdad? Exactamente. Y luego tienes eso. De ahí es de donde sale tu diputado constructor. Porque en efecto, digamos, quita al intermediario. Sí. Pero el negocio sigue siendo el mismo. Necesitas tener dinero, poder e influencia para poder hacer que los caminos sucedan. Entonces, el hecho de que tienes el plan, pero luego todo lo demás es tramos sueltos, abre la puerta a ese mecanismo y además se reproduce con ese mecanismo. Claro. Porque obviamente en este momento hay ya actores a los cuales no les conviene que los caminos se determinen de otra forma. Pero la verdad de los hechos es que eso es exactamente lo que habría que hacer y exactamente a lo que me oriento en términos de la gestión del futuro. Es que así como hacemos el plan completo, tenemos que comenzar a hacer el diseño completo de esa red. Si tú ya me dijiste que esto va a costar tanto, que esto tiene que suceder en 15 años y que ya lo tienes incluso trazado sobre el mapa, lo que toca es para fines prácticos, aunque puede ser, digamos, imaginativo en este momento, un cuarto lleno de ingenieros a los que les dice, mire, comience a diseñar caminos. Claro. Y te preguntan ellos, ¿cuáles caminos? Todos. Todos. Todos los que necesitamos. Porque exactamente, todos los necesitamos, todos están en el plan, comienza a diseñar. Agarre el mapa, empieza en la esquina superior izquierda y comience a diseñar caminos hasta que llegue a la esquina inferior derecha. Y ahí entras en el problema de priorización, porque, claro, digamos, ahí vas a tener que este diputado con este alcalde, con el gobernador, tenían una prioridad ellos, y resulta que ellos son la prioridad Z en el plan nacional. Y por supuesto, o sea, digo esto del mapa de la esquina superior a la esquina inferior, más en broma que en serio, en el sentido que por supuesto que tiene que tener prioridad. Pero la priorización
es un ejercicio de planificación. Claro. Es donde dices, y no un ejercicio de planificación de ingenieros de caminos, es un ejercicio de planificación del desarrollo nacional. Que de nuevo regresamos un poco a la lógica de por qué una persona como yo podría tener sentido liderando este ministerio. Porque el ingeniero de caminos, y de hecho donde yo me cojo una bronca con el plan de desarrollo vial, es que las razones para el plan de desarrollo vial son intrínsecas a las carreteras, cuáles necesitan más mantenimiento, cuáles tienen más tránsito. Pero la verdad es que eso no responde a la pregunta del desarrollo. Claro. ¿Qué necesita la gente? ¿Dónde está la gente más pobre? ¿Dónde está la gente con más necesidades de desarrollo económico, con mercados? Claro. ¿En dónde una inversión tendría efectos en la calidad de vida de la gente, en el desarrollo de exactamente, una población? donde la construcción de caminos tiene efectos sobre el desarrollo económico o social, que los dos son válidos y los dos son distintos. Pero por eso es que podemos decir que el objeto del Ministerio de Comunicaciones no es la infraestructura, es el desarrollo. Y en función de eso, echa cemento, en función de maximizar el impacto sobre el desarrollo. Si ustedes están buscando empleo o tienen una empresa y están buscando empleados para que ocupen posiciones específicas dentro de esa empresa, pueden ustedes visitar transdoc.com. Transdoc es una empresa que tiene muchísimos años de experiencia en dar servicios de recursos humanos para empresas, y pues si ustedes quieren recibir más información, escriban a info@transdoc.com o visiten transdoc.com para tener toda la información y tener acceso a esa gran cantidad de CVs y a esa gran cantidad de ofertas laborales que se encuentran en Transdoc. Entonces, haces un plan que debiera empezar a desarrollar caminos por aquellos donde va a tener mayor impacto sobre el desarrollo económico y sobre el desarrollo social. Ese sería realmente el orden de hacerlos, no de esquina superior a esquina inferior. Pero una vez haces eso, y lo que tienes que tener conciencia es que ese es un ejercicio de planificación política técnica, y haces esa definición. De allí en adelante lo que te toca es diseñar en ese mismo orden. Ok, si los primeros caminos que se necesitan son el camino al puerto, porque ese afecta el desarrollo económico. Y si los primeros caminos rurales que necesitas son los caminos inexistentes en el norte de Cobán, entonces ya sabes que esos son los primeros que vas a diseñar. Diseñas el camino al puerto y a la misma vez diseñas los caminos, la red de caminos rurales del norte de Cobán. Claro. Y seguido de eso también sabes ya que tienes que tener el presupuesto, el espacio presupuestario para construir los caminos necesarios. ¿Cuáles? Todos. Entonces tú ya dices, pon en el presupuesto la parte alícuota. Si dijiste que son 15 años, ponle un 15avo del presupuesto que vas a necesitar para toda la red este año. Eso no requiere que tengas los diseños, porque ya sabes que eso va a costar. Y entonces simplemente usas el diseño viene después. Exactamente, pero hoy es al revés. Y tenemos incluso complicidad técnica, podríamos decir, que no es una complicidad maliciosa, pero es una complicidad que deriva de un entendimiento equivocado de cuál es el objeto a financiar. Porque entonces, ese mismo alcalde que se puso de acuerdo con el diputado, ¿qué es lo que hacen ellos? Vienen al Ministerio de Comunicaciones a persuadirnos de que les diseñemos su tramo. Pero además tienen que ir a la CGPLAN a persuadir a la CGPLAN de que esos diseños están bien. Y la CGPLAN mira lo que les traen, y generalmente las alcaldías, como la mayoría, puedes imaginar, de alcaldías, de consejos de desarrollo, son entidades relativamente débiles técnicamente. Claro. No tienen la capacidad para presentar un diseño que esté a nivel del estándar. Y entonces la CGPLAN se hace a sí misma la tarea más o menos fácil, en el sentido de decir, mire, no da el estándar, regrese cuando tenga el diseño hecho. Claro. Que por supuesto no pasa, porque no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces llegan conmigo delegaciones de gente del interior que tienen 6, 10 años de estar pidiendo sus tramos, pero como no tienen la plata ni la capacidad técnica para hacerlos, no pasa. Y la institución central, en este caso la CGPLAN, todavía no ve que realmente la tarea es al revés. No es pedir el diseño bien hecho, es hacer el diseño bien hecho entre Ministerio de Comunicaciones, CGPLAN o contratistas de los mismos. Porque esa comunidad lo que tiene es una demanda clara, necesita su camino, no tiene por qué tener diseños claros. Esa es tarea nuestra.
Si eso lo viéramos claramente, que tenemos desde el principio metido el dinero en el presupuesto y que ese presupuesto incluya lo necesario para hacer la preinversión en los caminos que se necesitan dentro de ese tramo de un año, dentro de ese bloque de un año, comenzaríamos a diseñar y pues planificaríamos, diseñaríamos y estaríamos en condiciones de usar el dinero que ya estaría dentro del presupuesto. Entonces, allí sí hay un cambio importante que hacer en la actitud y los procesos de aquellos que nos relacionamos con los sistemas de planificación y finalmente con los sistemas de financiamiento, porque la misma historia sucede en el Ministerio de Finanzas. Crédito público no te va a poner la plata hasta que tú le llegues con un diseño que ha sido aprobado dentro del marco de planificación. Claro. Pero entonces eso quiere decir que nunca metes el dinero porque los otros dos pasos no suceden. No se hicieron bien. Y si quieres que sucedan, tienes que comenzar a engrasar las ruedas. Claro. Entonces, pon el dinero ahí y comienza con los que tengan esas características y comienza a financiar a los que no las tengan para que sucedan. Digamos, la idea con la que me quedo es que había una prioridad sobre la parte de ingeniería, o sea, la parte técnica en ese sentido, y la parte de gestión es la que estaba tal vez un poco más olvidada. Y por eso es donde se daba la corrupción también, ¿verdad? Porque como lo de gestión tenías que engrasarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, te enfocabas en lo otro para tenerlo listo, engrasabas aquí y salía la obra. Y tenías suerte, y si tenías los recursos. Y con el agravante que tienes razón, estás centrado en la parte de la ingeniería sin atender a la gestión, pero a la misma vez no financias la parte de hacer la ingeniería. Claro. El Ministerio de Comunicaciones perdió la capacidad de diseño en los años 90 y en este momento no la tiene, pero nadie más la puede hacer como una función ex oficio de la administración pública. Y hacia eso iba mi siguiente pregunta, tal vez hablar un poco más del modelo, ¿verdad? En los 90 decías, hubo un cambio de modelo, ¿verdad? Sí. El Estado de Guatemala abandonó, digamos, esa capacidad de construir por sí mismo su obra, ¿verdad? Obviamente porque estábamos en un proceso más ideológico, ¿verdad? Sí. De entender que lo privado era mejor, que así se iba a evitar la corrupción y todo. Y sabemos que pasó, de hecho, lo contrario, ¿verdad? O sea, no solo se abandonó, creo yo, un plan, digamos, más sólido de construcción de infraestructura en el país. O sea, se fue debilitando, me parece, es mi parecer. Y lo otro es que además la corrupción se desbordó, ¿verdad? Al punto que llegamos a lo que vimos hasta hace unos años, ¿verdad? O hasta hace unos meses, de hecho, antes del cambio de gobierno. ¿Qué percepción tienes del modelo? Digamos, como ministro, ¿promoverías regresar al modelo de construcción pública o crees que este modelo se puede rescatar? La pregunta que tenemos que hacernos es qué se necesita hacer en el ministerio para poder cumplir el mandato de realizar la obra pública, por decirlo de alguna manera. Y meto una cuña, podríamos decir, porque eso que estabas describiendo acerca de la historia de los 90s es lo que nos debe servir como una lección precautoria muy intensa acerca de la iniciativa de ley de infraestructura, porque donde están los principales tropiezos tienen que ver con eso. La presunción de que ante un Estado débil lo que necesitas es no debilitarlo más, pero sustituir las funciones en otro lado. Esa es una apuesta que en algunos casos puede servir, pero la mayoría de las veces no. Y tengo la sospecha que lo que nos enseña los 90s es que eso lo tenemos que pensar mejor desde el punto de vista de que ante una institucionalidad débil, particularmente débil en la rectoría, lo que necesitas es fortalecer la capacidad de rectoría, no debilitarla. Y ahí entramos a la respuesta específica a tu pregunta. Con mi equipo identificamos 3 elementos sobre los que tenemos que poner prioridad, porque hay muchas cosas que hacer, pero pocas que se pueden conseguir y hay que escoger las batallas. Sí. La primera de ellas, no diría en su orden, sino por lo que venimos conversando hasta acá, es el desarrollo de la capacidad de supervisión. El ministerio no va en el corto plazo a desarrollar y quizá no debiera desarrollar la capacidad de hacer la obra pública ella misma. Claro. Creo que sí, en algún momento tiene que regresar a ser mucho más sólida en términos de la capacidad de diseñar la obra pública. Pero hoy lo que necesita es fortalecer la capacidad de supervisar la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cual fuere el diseño, sea cual fuere la obra que se contrata, que esa obra pase de acuerdo a lo que se contrató.
Eso es una función que hoy no tiene ¿Cómo funciona el actualmente? ministerio. Eso me interesa, porque digamos, uno pensaría que el Estado paga por una obra y después va y dice, bueno, si la hicieron, está bien, le echaron lo que tiene que ser, está bien hecha, pero no pasa. Pues fíjate que estos contratos siempre salen así como una pareja de contratos. El contrato de construcción y por otro lado el contrato de supervisión. Pero lo hace un privado también. Y lo que ha sucedido a lo largo de los años es que este sistema se ha amañado y hay relaciones poco claras entre constructores y supervisores, de tal manera que los supervisores no son sujetos independientes con respecto a la construcción. Entonces, y esa es parte de la toxicidad de la cartera que estamos heredando, es que efectivamente tú ves la documentación del contrato, de la ejecución de la obra, y todo está en orden, todo está en orden. Claro. Hay un supervisor que ha firmado todos los documentos necesarios para decir que la obra está bien. Y cuando tú vas a ver la obra, resulta que la obra está muy lejos de estar bien, pero en papel todo se mira perfecto, porque ha habido esa colusión. Hay supervisores que construyen, después de un rato ya no sabes quién es quién. Claro. Entonces, preguntabas cómo funciona el sistema. Además, tienes personal del propio ministerio que son, como quien dice, supervisores asignados, que son los que hacen el enlace con la supervisión de estas obras, pero no son suficientes en número. Entonces, quiere decir que supervisan muchas obras, no tienen facilidad para cubrir área geográfica y encima están contratados bajo contratos de 0.29 que no les permiten a ellos tener dientes, por decirlo así. No pueden ejercer. O sea, aunque encuentren hallazgos en torno a la supervisión, ellos como tales tienen problemas para hacer valer su autoridad encima de esos hallazgos. Entonces, todo el sistema está amañado para que la supervisión no sea eficaz. De allí que la primera que no es casual, ¿verdad? No, por supuesto, por supuesto. De allí que el primer rescate, es decir, fortalezcamos la capacidad de supervisión del ministerio sobre la obra pública que contrata. Y deberías volverla al ministerio. Deberías devolverla sin duda. Sin duda, del ministerio tiene que desarrollar esa capacidad, ese músculo supervisor. Eso no te va a suceder al corto plazo. Y es ahí donde entra la intención de suplir la capacidad de supervisión en el corto plazo a través de la contratación de un tercero, como puede ser el caso de la relación con UNOPS, que justamente nos daría la posibilidad de que esa supervisión suceda de una manera predecible e independiente y técnicamente experta. Eso me lleva al segundo elemento que vale la pena subrayar de lo que queremos hacer, y es el rescate de la dignidad del personal del ministerio. Y eso tiene varias aristas. El primero es que los ingenieros, por decir así, que son el corazón batiente del ministerio, son gente muy particular. Les gusta hacer cosas y resolver problemas. Y lo que has estado haciendo durante los últimos 10, 15 y más años es depauperando la dignidad del trabajo de ingeniería, convirtiéndolo en una excusa para depredar al Estado. Y eso lo que significa es hacer diseños que son engañosos o sobrecosteados o mal hechos, contratar en condiciones, digamos, insuficientes de salario, en contratar personal que no es técnicamente competente. Y en términos generales, por eso me gusta usar el término de dignidad, en términos que desdignifican la calidad del profesional y del técnico. Un profesional, digamos, que ha estudiado, que tiene que quiere hacer su carrera, verse sometido a esas presiones que son políticas o que son económicas, de tener que degradar su trabajo. Exacto. Esto le corrompe el alma. Corrompe el alma, de una forma. pero sí, exactamente, ese es el punto. Y es muy interesante porque cuando conversas con los colegas en el ministerio, en el momento que comienzan a hablar de piedra, geografía, de trazos, se les encienden los ojos. Se emocionan. Se les encienden los ojos. Eso es lo que les gusta hacer y hacerlo bien. Y es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Pero tenemos que crear un ambiente para que eso pueda volver a suceder. Cosa no tan sencilla en el sentido de que a la misma vez tienes una institución que paga muy malos salarios. Paga salarios malos porque
la gente estaba desquitando los ingresos por otro lado. Pero sea cual fuere la razón, hoy necesitas atraer gente. Y lo que yo estoy planteando es que necesitamos atraer ingenieros e ingenieras, particularmente jóvenes, que vengan a trabajar acá a sabiendas de que el sueldo no va a ser bueno porque va a tardar tiempo que logremos asegurar que tenemos sueldos buenos. Y que eso está polémico también, ¿verdad? Exacto. No, y hay que hacerlo, pero es complicado, es difícil. Sí. Es difícil. La reforma de servicios civiles es difícil en cualquier lado, y aquí en particular, pero hay que hacerla. Pero en lo que eso sucede, una cosa quiero poder garantizarles, y es que quien vaya a trabajar al Ministerio de Comunicaciones encuentre que ahí pasan cosas, que es el lugar para estar si lo que quieres es aprender lo mejor de tu profesión y que estás en la frontera. Y eso me lleva al tercer eje, que es tecnología. Tenemos que incorporar nueva tecnología de frontera, que hace no solo más eficiente y eficaz el trabajo, sino que nos crea un espacio en el que sucede eso, donde tú dices, aquí está la acción. Si después ya te quieres ir a trabajar al sector privado, maravilloso. O quieres ir a trabajar como ingeniero en una municipalidad, genial. Pero que has reconocido que la acción está aquí. Eso es el tercer elemento. Y que, lamento decir también, empieza de muy abajo. El ministerio está ocupado en tecnologías que fueron muy buenas hace 100 años. Eso en cuanto a las tecnologías sustantivas. Claro. Tenemos mucho espacio de crecimiento. Mis principales esfuerzos en términos de cooperación internacional, de asistencia horizontal, van a tener que orientarse a hacer eso, a incorporar tecnología de frontera dentro del ministerio para que valga la pena venir a trabajar acá. Recuerden que para todos sus proyectos de construcción o proyectos de remodelaciones que tengan en su casa, aquí en Tangente les recomendamos a Madera San Miguel. En Madera San Miguel encontrarán todo tipo de materiales relacionados a la madera para poder hacer esas cosas que ustedes quieren hacer, como remodelar la cocina, de repente armar un mueble. De hecho, tienen talleres de armado de muebles de melamina de vez en cuando, ¿verdad? Hay que averiguar las fechas en los que ustedes pueden aprender algo muy útil. Así que visiten Madera San Miguel en sus múltiples ubicaciones a lo largo de todo el país. A nosotros particularmente nos gusta la tienda de Zona 9, que es una de las tiendas más grandes que tienen, en donde encontrarán todo tipo de material de madera. Así que recuerden, Madera San Miguel. Ya no tengo mucho tiempo, pero te quiero preguntar rápidamente sobre el tema de UNOPS, ¿verdad? Sabemos que hay una campaña para desprestigiar el trabajo que UNOPS ha hecho, a pesar de haber demostrado que en espacios como el ICS, por ejemplo, fue exitoso, ¿verdad? Pero, digamos, esto se mezcla con conspiraciones teorías de conspiración internacionales y demás de gente que está un poquito al margen. Sí, con problemas, digamos, de fuentes de información. Sí, para empezar. de fuentes de información y luego también de personales de otro tipo, ¿verdad? Psicológicos, diría yo. Pero más que eso, digamos, tenemos que volverle seriedad al Estado, ¿verdad? O sea, yo creo que el último gobierno, uno de los daños tan grandes que hizo fue dejarse a propósito, envolver en todas estas teorías de conspiración y demás, que los llevaron a tomar decisiones como que el ICS abandonara el procedimiento de UNOPS, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo explicar esto de una forma sencilla para que la gente entienda por qué es necesario? Empezaría por decir que el primer sujeto o los primeros sujetos que tienen que reconocer y que pueden reconocer el beneficio de UNOPS son los propios diputados, es el Congreso. O sea, puede parecer razonable en el corto plazo y con una visión un poco cortoplacista y un tanto chata, de que si no tengo la UNOPS, no tengo supervisión. Si no tengo supervisión, entonces voy a poder hacer cualquier cosa con mi proyectito. Claro. El problema con eso es que tú como diputado, sobre todo en un entorno nuevo donde la moneda de cambio no es dinero bajo la mesa, sino es obras, lo que necesitas es que la obra se haga y se haga bien y se haga en tu distrito. Conseguir que eso suceda depende de que la supervisión de esas obras sea buena. Entonces, a ti como diputado, te conviene que el ministerio tenga una buena capacidad de supervisión, porque entonces esa romería
de diputados que tengo hoy que llegan a preguntar, mire, ¿qué pasó con la obra tal? ¿Y por qué no está pasando? Que por supuesto están preguntando no acerca de un camino que queda en otro lado del país, están preguntando acerca del camino que queda en su distrito, que queda dentro de su municipio. Que es legítimo. O sea, es totalmente legítimo. El diputado puede y debe velar por el desarrollo de sus su representados, exactamente. Pero va a estar en esa preguntadora y yo le voy a estar temporizando porque no tengo la capacidad de hacer la vigilancia de esa obra que él quiere. Si ese diputado, esa diputada quiere que esa obra se complete bien y se complete rápido, lo que necesita es garantizar que el ministerio tiene capacidad de supervisión. Entonces, al cortísimo plazo, algunos diputados que estén incómodamente cerca de contratistas de obra pública que no hacen buena obra pública y sin embargo quieren pagar, quieren que les paguen, podrían tener presiones de esos sujetos a votar en contra de que se supervise la obra como debe ser. Claro. Pero la enorme mayoría de los diputados no tienen esos incentivos. Tienen los incentivos de que sus representados, las comunidades a las que representan, tengan obra que se hace bien. Y para asegurar eso, la mejor apuesta que tienen es que nosotros desarrollemos la capacidad de supervisión. Y la mejor forma de hacer eso a corto plazo, no a mediano y largo plazo. O sea, a mediano y largo plazo tenemos que desarrollar la capacidad propia. Pero a corto plazo, lo que más va a garantizar que podamos supervisar obras como Dios manda es a través de un actor como un OPS, que no tiene vela en este entierro, claro, y que va a vigilar internacional, que lo va a vigilar con capacidad técnica. Entonces, esa es la razón por la que vale la pena que los diputados se suban a ese carro. Claro. Félix, no nos va a dar mucho tiempo de entrar en otro tema que me hubiera gustado, pero te dejo la invitación para otro día. Pero rapidísimo, puertos y aeropuertos, ¿verdad? Ahí hay un camote enorme que tenés a tu cargo también. Pusiste a una muy buena ficha en ese lugar, creo yo, ¿verdad? Fernando Suriano está encargado de eso, al que le deseamos toda la suerte del mundo en el tema, ¿verdad? Igual que a vos. Pero, y él estuvo aquí, ¿verdad? Contando un poco la tragedia del aeropuerto, pero, digamos, no da tiempo mucho, pero rápidamente, ¿cómo ves esa situación? Mira, yo creo, y de nuevo, dado que no hay mucho tiempo, me centraría en lo importante más que en lo urgente, porque eso importante va a ser lo que nos dice qué hacer con urgencia. El aeropuerto, por ejemplo, y bueno, los puertos en alguna medida también, no, con mucha medida también, no son, el aeropuerto no es un asunto de gente churri que vive en la zona 14 y quiere ir a Miami. Ajá. Realmente está es un nodo nervioso del quehacer económico y social del país. Así se trate de la gente churri que quiere ir a turistear a Miami, o más probablemente del empresario que necesita importar o exportar, de las personas que viven en el interior que no se percatan de que esos productos que hoy se le están encareciendo en la canasta básica, se están encareciendo porque tienen un aeropuerto que no funciona. Es de importancia para las familias de los migrantes que vienen y van, es de importancia para los encomenderos que llevan y traen esas encomiendas que vienen desde Chicago hasta... Casi que parecería que los viajes a Miami son el menor... Son la parte menor de las ocupaciones. Son la parte, todo exactamente. Lo otro es la actividad económica que se desarrolla alrededor del aeropuerto. Exactamente. Entonces resulta que eso, si bien los problemas del aeropuerto son muchos y graves, también tienen la posibilidad de ser un objeto que nos unifica. Sí. Porque representa perfectamente el hecho de que no hay que estar de acuerdo. O sea, usted puede ser de ultraderecha o puede ser comunista, igual el aeropuerto le sirve. Claro. Entonces, ¿sabe qué? Céntrese en el aeropuerto que le sirve a los dos y después platican sus diferencias políticas. Aquí hay un objeto que nos une a todos de una manera significativa, que por supuesto se concreta en el espacio legislativo, porque cada uno de esos diputados representa muchas o pocas de esas facciones e intereses, pero que tienen en común que el aeropuerto es un asunto al que sí hay que entrarle y hay que entrarle con urgencia. Entonces, podemos usar eso como la oportunidad de trabajar juntos. Y en torno a ese, yo de ese cuelgo otras cosas como esta de la supervisión, que aunque no es estrictamente solo del aeropuerto,
en el aeropuerto también vamos a necesitar supervisión. En el aeropuerto también vamos a necesitar capacidad técnica. En el aeropuerto también vamos a necesitar tecnología. Entonces, ese objeto debe ser y es para nosotros como que la punta de lanza de la que podemos prender otras cosas que son vitalmente importantes para el resto del desarrollo del sector. ¿Y cómo ves el interés dentro del Congreso, por ejemplo, por el aeropuerto? Hay interés, pero interés de colaborar, de sumarse al... Por lo menos hasta acá, digamos que las respuestas recibidas son muy positivas. Yo creo que los pocos sabios y los muchos ignorantes estamos de acuerdo en que ese es un tema al que hay que entrarle, más allá de las diferencias que pudieran haber, más allá de las particulares necesidades de los diferentes distritos. Ese es uno sobre el que nos podemos poner de acuerdo y debiéramos ponernos de acuerdo. Listo. Bueno, Félix, yo te libero porque sé que tenés muchas obligaciones hoy, pero te agradezco por este tiempo. Esta es tu casa, ¿verdad? Gracias. Ya sea en calidad de ministro o en calidad de analista y observador, creo, crítico de la realidad. Ya sabes que aquí te esperamos, aunque vas a venir con más canas, creo yo, porque... Creo que sí, ¿verdad? Porque está en el ministerio. Y agradezco la oportunidad. Mira, yo pienso que de cara a estos cambios que tenemos que hacer, una función fundamental es, si quieren, pedagógica. Tengo que explicar qué es lo que estamos queriendo hacer, por qué lo estamos queriendo hacer, y el espacio que me das, pues se valora muchísimo por eso. No, gracias por venir y la verdad que vos siempre has sido muy bueno para explicar, ¿verdad? En tus columnas, digamos, quienes te leíamos desde hace muchos años, lo sabemos. Entonces creo que vas a hacer una buena labor de comunicación que o sea, es una de las labores principales de la gestión pública ahorita. Pues gracias. Bueno, Félix, gracias. Y con ustedes volvemos con más Tangente mañana.